lo veo yo diferente en la pantalla, pero bueno, pues buenas tardes, soy Mónica Martínez de la Universidad de Las Palmas y quería comenzar mi intervención agradeciendo a las organizadoras del Congreso su amable acogida y a todos ustedes su presencia aquí esta tarde. Mi comunicación versa sobre el casamiento entre dos damas, un pliego de cordel datado por los estudiosos en la primera mitad del siglo XVIII. Vamos a comenzar contextualizando brevemente el romance. En cuanto a la datación, López Céspedes, en un artículo de 1988, sitúa su origen en la primera mitad del siglo. La edición más antigua que conservamos fue impresa en torno a 1750, al menos según la datación recogida en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, puesto que en el pliego en sí nada se nos indica a propósito de la fecha. El romance, que fue extremadamente popular, conoció numerosas ediciones y quienes lo hemos trabajado hemos localizado al menos 19 de estas ediciones, que vieron la luz entre 1750 y 1874 y en diversas ciudades, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y Córdoba. Dado el carácter de literatura popular del texto y también el hecho particular de que este pliego fue particularmente popular entre el público, no es raro que encontremos numerosas variantes. Las localizamos, por ejemplo, en el título. Este es el título de la edición valenciana de 1750, el que tienen en pantalla. A diferencia de lo que sucede en otros pliegos, no se menciona en este título el nombre de los personajes. De hecho, a lo largo de todo el romance solo llegamos a conocer el de la protagonista y su alter ego masculino. Sí se menciona, como era frecuente, el lugar donde comienza la acción, Viena. Luego prosiguen otras localizaciones. Pero el énfasis está en el insólito hecho que se narra, el casamiento entre dos damas, y su más insólito final, descrito como el más raro caso que han visto los nacidos. Otras versiones, como la impresa en Sevilla en la década de 1830, añaden al romance el apelativo de trágico. En fin. Aparece aludido también en el título el público al que el texto se dirige, al que se califica como curioso, calificativo que se aplica también al texto, curioso romance. Pero no el autor, Pedro Navarro. Su nombre, que no aparece en el paratexto, sí lo hace en el texto. Ahí tenemos el pasaje correspondiente. En cuanto a los grabados que acompañan al romance, también varía según las ediciones. En algunas aparecen, para la primera parte del romance, dos damas y dos caballeros equidistantes de un clérigo situado en medio y en segundo plano, y para la segunda parte una imagen de la Virgen sobre una basa en la que aparece escrita la palabra Caritas en latín. Otras incluyen un único grabado al principio y otras versiones reproducen el primer grabado en ambas partes. Los grabados existen en versiones más y menos elaboradas, como pueden ver en las imágenes. Los grabados, como veremos a continuación al detallar el argumento, no guardan demasiada relación con las peripecias narradas en el texto, pero su inclusión se explica por la práctica muy extendida de emplear un mismo grabado para ilustrar romances diversos. Práctica evidentemente relacionada con el deseo de abaratar los costes de producción. Pasamos a relatar brevemente el argumento. El casamiento entre dos damas se inscribe en la tradición de la novela bizantina, tanto en lo tocante a los aspectos temáticos como en procedimientos narrativos, tales como el comienzo in media res o la creación de suspense. Joaquín Marco, en un trabajo de 1977, describe su argumento como bizantino y declara raigambre medieval. Por su parte, Aguilar Piñal lo cataloga como novelesco amoroso. El romance, en efecto, nos narra la historia de doña Gertrudis, una dama de la alta sociedad vienesa, muy bien instruida, con muchas habilidades de letras y lenguas varias, y solicitada por múltiples pretendientes, a todos los cuales rechaza hasta que el amor toca su puerta y decide convocar a su jardín al apuesto pretendiente que la cautiva. Sin embargo, la cita no tiene lugar porque el pretendiente es víctima de una reyerta callejera. Gertrudis, extrañada por su tardanza, se disfraza de estudiante con las ropas de su hermano y sale en su búsqueda. En su periplo atraviesa diversas tierras hasta que finalmente llega a Grecia, donde se convierte en el paje de una princesa. Por su exquisita educación y sus habilidades musicales, la princesa se enamora de él. Para curar el mal de amores de su hija, el rey insta al paje, que se hace llamar Carlos, a casarse con ella. Este se resiste, pero finalmente se ve obligado a acceder. Aquí acaba la primera parte del romance, en el momento culminante. La segunda parte comienza in media res, después de la boda. La noche de bodas, Gertrudis Carlos se echa a llorar y revela a su esposa su verdadero sexo. Esta, sin dudarlo, lo abraza y promete mantener el secreto. Le dice: con sigilo y recato haremos vida gustosa.
solo hacen cómplice del secreto al aya. La farsa se sostiene hasta que la corte comienza a sospechar, porque el marido no desarrolla barba y porque no engendra un heredero. Entonces disponen imponer a Gertrudis Carlos pruebas de masculinidad, de las que el aya le informa previamente, de modo que consigue superarlas. Rechaza las flores que le ofrecen y prefiere ir a casar, por ejemplo. Deciden entonces dejarlo estar los cortesanos, pero 2 años más tarde vuelven a surgir las sospechas y la someten a nuevas pruebas, la de las sillas bajas y las sillas altas, que supera porque, aconsejada por el aya, escoge la silla alta, que es lo que se esperaba de un hombre, y la del baño público desnudo, que de ninguna manera cree poder pasar. La princesa entrega entonces suficiente plata a su marido para que pueda huir y llevar una vida independiente lejos de la corte, y Gertrudis se desplaza al lugar del baño, pero estando allí escapa al bosque con la excusa de que debe atender cierta diligencia. Dios, apiadado de sus cuitas, le manda un unicornio que la tira al suelo y la marca con una cruz en el vientre. Versiones más recientes nos la presentan amparándose bajo la Virgen de la Soledad, que portaba en un relicario. En cualquier caso, dice el romance, pero Dios, compadecido de su pena y su quebranto, quiso remediar su pena con un portento muy raro. En efecto, cuando Gertrudis se levanta, se repara y reconoce que en varón se ha transformado. De modo que retorna donde todos tomaban el baño y se desviste, demostrando a todos los testigos que es un hombre. Luego, Carlos vuelve a palacio y comunica a su esposa, la princesa y el aya, la buena nueva. Conciertan un matrimonio secreto y meses después la pareja da luz a un heredero. Este sería el argumento. La relación de este romance con la literatura popular previa es evidente. El intertexto más claramente relacionado con el casamiento entre 2 damas es el romance de la doncella guerrera. Este romance, como es sabido, desarrolla las aventuras de una muchacha que va a la guerra disfrazada de hombre en sustitución de su padre ya anciano, e inspira un amor apasionado en el hijo del rey, que la somete a diversas pruebas con la intención de que revele su verdadero sexo. Es en estas pruebas donde hallamos los vínculos intertextuales más claros. Del romance de la doncella guerrera existen numerosísimas versiones y el pasaje que concierne a las pruebas de masculinidad es el que mayor variación presenta justamente. Las pruebas sencillas son de naturaleza diversa. Están entre las relacionadas con los modales en la mesa. Destacan la de comer como un gavilán frente a comer poco, la de trinchar a un pavo a lo largo frente a hacerlo a lo ancho, o la de comer en silla alta frente a comer en silla baja. Este motivo de las sillas, como hemos visto, aparece en el casamiento entre 2 damas. En la doncella guerrera, el príncipe estudia también si la doncella elige puñales o espadas frente a sedas, collares, ruecas, cintas, agujas, harina, joyas, bordados, pañuelos o espejos, o rosas para regalar frente a productos para comer. Este motivo de desdeñar las flores aparece, como hemos visto, también en el casamiento entre 2 damas. Se resalta también a veces la habilidad de los hombres frente a las mujeres para regresar con prontitud de sus expediciones en lugar de perderse con el caballo, así como su gusto por la casa. Este gusto por la casa aparece también en el casamiento entre 2 damas, porque Gertrudis, en lugar de aplicarse flores en el pecho o en el pelo al pasear por el jardín, manifiesta que prefiere salir a los campos a cazar con la escopeta. Subyace a todas estas pruebas sencillas una dualidad masculino-femenino fundada en una cosmovisión tradicional que relega a la mujer al ámbito doméstico asociándola a la belleza y la delicadeza. La doncella con habilidad se decanta siempre por lo que culturalmente se considera varonil. De diferente índole son las 2 pruebas decisivas más difíciles de superar, la de compartir cama con el hijo del rey y la del baño. Ante la perspectiva de tomar un baño, que aparece también en el casamiento entre 2 damas, la doncella guerrera se excusa aduciendo que tiene reuma, mal de hígado, mal de aguas, aunque también puede fingir un desmayo, un resfriado o decir que ha perdido una espuela de plata. Sea como fuere, la doncella guerrera son estas 2 pruebas definitivas, dormir con el hijo del rey o el baño, las que precipitan el desenlace, que puede ser el descubrimiento del verdadero sexo de la muchacha o su marcha a casa sin que su secreto se revele. En el casamiento entre 2 damas no tiene lugar ninguno de estos 2 desenlaces, sino un sorprendente cambio de sexo por mediación de un unicornio enviado por Dios. He aquí otro elemento de la cultura popular. En muchas leyendas españolas, el unicornio, ese animal mitológico, caballo blanco con un cuerno en la frente, se caracteriza por su propiedad de poder transformar mujeres en hombres durante la noche de San Juan. El unicornio que aparece en el casamiento entre 2 damas está claramente relacionado con el unicornio que aparece en los cuentos de la tradición oral.
El cuento del Oricuerno fue recogido en Cuenca en 1920 por Aurelio Espinosa Padre, a quien se debe la primera gran colección de cuentos de la tradición oral española, publicada por el SESIC en los años 40. Este cuento guarda estrecha relación con el argumento del pliego. Su dependencia no puede cuestionarse, pero no es el romance el que surge del cuento, sino el cuento del romance. En el casamiento entre dos damas aparecen también, con todo, motivos muy presentes en la cultura letrada del siglo de oro. Para empezar, el motivo del disfraz masculino cuenta también con una importantísima tradición, hasta el punto de que la mujer vestida de hombre aparece como uno de los personajes principales y más característicos del teatro clásico español. Lope de Vega lo usa en 113 comedias de 460, Tirso de Molina en 21, y también se sirven de él otros autores, aunque en menor medida. Que la novela como género no esparca tampoco en el manejo de este recurso lo apreciamos en la Diana de Montemayor o en el Persiles y las novelas ejemplares de Cervantes, concretamente en Las dos doncellas, de lo que se deduce que es un recurso que no solo proliferó en la literatura por su atractivo erótico visual, tan importante en el teatro, sino por su intrínseco interés narrativo, determinado por los equívocos a los que daba lugar, en este caso el casamiento entre las dos damas. Los motivos que llevan a las damas en estas obras a adoptar el disfraz masculino son diversos y muy numerosos, pero podemos sintetizar sus motivaciones básicas en 4. De tipo erótico, la reparación de una afrenta amorosa o la búsqueda del amante, la más frecuente en las comedias, que es la que se da en el casamiento entre dos damas. De tipo guerrero, de tipo intelectual y de tipo religioso, como las santas travestidas. En el casamiento entre dos damas, la motivación básica es de todas las que hemos señalado, más bien de tipo amoroso, pues doña Gertrudis parte en busca de su pretendiente, aunque lo haga vestida de estudiante con las ropas de su hermano. También en la cultura letrada encontramos plasmaciones del motivo del amor que experimenta una dama por otra dama a la que supone, a causa de su disfraz, un hombre. Así ocurre, por ejemplo, en la Diana de Montemayor, donde doña Felismena, enamorada de don Félix, lo sigue disfrazada de paja y enamora a Celia, a quien don Félix amaba. Este enamoramiento entre una dama y otra disfrazada de hombre cuyo sexo desconoce la primera no es infrecuente en la literatura de la época, pero el matrimonio llega a tener lugar en muy contadas ocasiones. Y el desenlace, que resuelve el conflicto mediante una metamorfosis prodigiosa, es todavía más insólito, aunque también existen precedentes. El motivo de la transformación de una mujer travestida en hombre se documenta en efecto en la literatura clásica latina, concretamente en las Metamorfosis de Ovidio, en el libro 9, donde en el mito de Ifis se explica cómo esta joven, vestida por muchacho por su madre desde su nacimiento para evitar la cólera del padre, que solo deseaba hijos varones, llegado el momento de contraer matrimonio con su prometida Yante, es transformada en hombre por la diosa Isis. Existen también ejemplos no mitológicos, como observamos en consideraciones varias de Plinio, comentadas por Aulogelio, en Montaigne, a propósito de Marie Germain, o en el ámbito hispánico en el Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, en el texto que tiene en pantalla que no vamos a ver. Hay que señalar, eso sí, que la conversión de mujer en varón en nuestro romance no ocurre espontáneamente, sino por acción del mencionado unicornio, una criatura fantástica que luego aparecería en el mencionado cuento popular del Oricuerno, pero de la que debe anotarse el dato relevante de que, en consonancia con los valores dominantes y con la actitud de doña Gertrudis, a la que vemos en efecto dedicarse a toda clase de prácticas piadosas en el romance, tal vez como estrategia para contrarrestar lo escandaloso de la temática, el autor introduce a dicha criatura por mediación de Dios y de la Virgen. Pero más allá de los paralelos argumentales que nosotros como receptores podemos trazar, hay que notar que el propio pliego establece una relación con el mundo del libro. En el propio romance se anuncia que la historia proviene de luchas de amor y de ingenio, un recurso sin duda que lo distancia de la simple oralidad y lo vincula con la cultura libresca. Esto no es fábula, amigos, según lo atestigua el caso de esta celebrada historia en que el libro intitulado Luchas de amor y de ingenio ahí está especificado. Este romance, pues, aparece como un enclave privilegiado para referirnos a la intersección entre el mundo de los libros, la alta cultura, cultura letrada, y el de los papeles, la cultura popular, que no constituirían compartimentos estancos. El casamiento entre dos damas nos permite apreciar cómo los impresos de gran difusión no solo presentaban los mismos temas de la cultura letrada, sino también estrategias de legitimación propias del mundo libresco. Tras 2 décadas de búsqueda infructuosa, hemos llegado a la conclusión, en efecto, de que Luchas de amor y de ingenio podría ser un libro inexistente, pues ninguno de los que nos hemos aproximado a este texto hemos sido capaces de localizarlo. Existe, es cierto, un libro de 1683 titulado Rumbos peligrosos, en que se incluye una novela titulada Luchas de ingenio y desafíos de amor, título muy similar al Cabrito Navarro,
Pero, aunque las pruebas que atraviesan los enamorados que protagonizan esta obra pueden recordar en algún momento a las peripecias de doña Gertrudis y la princesa griega, no hay entre el romance y la novela más semejanzas que las que presenta el romance con la literatura bizantina. Es muy plausible, por tanto, que se trata de una referencia apócrifa. Al margen de la intencionalidad del artificio, lo que demostraría este hecho es que, más allá de los paralelos que podamos trazar con fuentes de la literatura oral o de la literatura clásica, los pliegos de Cordel no eran narraciones marginales desconectadas del mundo del libro. Por el contrario, imitaban sus procedimientos, sus mecanismos de legitimación y se servían de referencias a una supuesta cultura libresca para legitimarse, para conferir verosimilitud a lo narrado por un lado, esto no es fábula, amigos, delirio en otras versiones, y de otro, para dotar al relato de una genealogía ilustre del mundo de los libros. Todo lo dicho confirmaría la permeabilidad entre ambos ámbitos. Y bueno, con esto pasamos a las conclusiones, muy brevemente. El análisis del casamiento entre dos damas desde la perspectiva de la circularidad cultural nos permite replantear el papel de los pliegos de Cordel en el siglo XVIII. Más allá de su carácter de literatura popular, este romance participa activamente de un sistema literario más amplio, donde las fronteras entre lo culto y lo popular se revelan más porosas de lo que tradicionalmente se ha supuesto. La recurrencia de ciertos elementos narrativos, como el disfraz, la prueba de masculinidad o la transformación prodigiosa, no implica necesariamente una relación de intertextualidad directa con la novela bizantina, los romances clásicos o los relatos mitológicos, pero sí evidencia que estas estructuras eran parte del repertorio narrativo compartido de la época. En el contexto de este congreso, el casamiento entre dos damas ofrece un ejemplo paradigmático de cómo los pliegos de Cordel operaban en la intersección entre los libros y papeles, no solo por apropiarse de estos argumentos, sino por servirse de las estrategias de legitimación basadas en el mundo libresco. Su estudio puede contribuir, por tanto, a una mejor comprensión del ecosistema editorial de la época y a la necesaria revalorización de estos textos dentro de la historia literaria. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su